de muerte. Una célula cancerosa solo aparece en uno de cada 70.000 a 80.000 billones de divisiones celulares en un individuo. Aquí vemos el comportamiento etáreo del cáncer y observen cómo alrededor de los 70 años es cuando alcanza el pico y después hay una declinación después de los 80 años de edad. Y los grupos de edad que predominan en las sociedades actuales tienen que ver justamente con ese incremento en los sujetos mayores de 65 años y por ende estamos viendo cada vez con mayor frecuencia este tipo de entidades patológicas como el cáncer. El ciclo celular, las células reguladas a través de un ciclo celular, en donde en duplicación presenta 4 fases. Cada una de esas fases tiene una representación funcional y representa la formación de una nueva célula. Y esta lleva una nueva información celular, la cual es determinada por la información genética y modificaciones ambientales en el entorno celular. La fase de preparación, que es G1, periodo de síntesis proteica, G2, síntesis proteica para la formación de ARN, proteínas celulares, fase funcional, donde se copian ácidos nucleicos, la M es la fase de mitosis con duplicación de cromosomas en células hijas. Y el ciclo celular va a depender de la planeación de los medicamentos, ya sea en monoterapia o en multiterapia, de acuerdo al tipo de tumor. Conoce por estudios preclínicos que son utilizados para la planeación estratégica terapéutica de la quimioterapia. Y se utilizan drogas que por su acción sobre vías metabólicas incluyen o sustituyen cadenas proteicas y otras impidiendo el acoplamiento de estas sobre las cadenas de DNA en formación para evitar que se replique la lesión tumoral. En el ciclo celular se requiere inicialmente conocer la estirpe histológica para la selección de la droga que vamos a utilizar en la quimioterapia y estas son aplicadas teniendo como expectativa la remisión completa del tumor. Por definición, los medicamentos quimioterapéuticos que se denominan específicos del ciclo celular son aquellos que tienen su acción sobre células que se encuentran en algún ciclo de replicación. Y existen grupos de estos medicamentos que no son específicos, que no actúan sobre células en duplicación. La apoptosis, recuerden que es la muerte programada, esta muerte celular programada, que es una activación de un programa suicida en células que no son necesarias porque tienen ya un daño irreversible en el genoma. Hay cambios morfológicos como la condensación nuclear y la citoplasmática y aparición de cuerpos apoptóticos, y esa célula en proceso de muerte se fragmenta y es fagocitada por macrófagos o por células adyacentes. Si las células muertas son rápidamente eliminadas, se evita la liberación de material citoplásmico, que ocurre como en la necrosis, que originaría una respuesta inflamatoria. El desarrollo ontogénico, las células de organismos superiores han desarrollado mecanismos específicos que permiten el reconocimiento y la reparación de los daños del ADN. Y las rupturas en la cadena de ADN generadas directamente por agentes genotóxicos, como serían radicales de oxígeno libres, radiaciones ionizantes, agentes alquilantes o indirectamente por la incisión enzimática de una base de ADN, inducen la síntesis de la poliadp ribosa por enzima PARP. Esta es la que vamos a encontrar en estos casos en donde ese material que resulta en el citoplasma por la condensación nuclear puede dar lugar inicialmente a un proceso inflamatorio y a través de los oncógenes a la formación de tumores primarios. La PARP entonces es una proteína que se une al ADN cuando detecta la presencia de una rotura de cadena simple y se activa para catalizar la síntesis de un polímero utilizado como sustrato en la enzima NAD. Este polímero es transferido a distintos aceptores nucleares que se implican en la arquitectura de la cromatina, en histonas H1, H2B, lamina B, etc. O en el metabolismo de ADN, que es la topoisomerasas 1 y 2 y la propia PARP, que resulta inactivada. Y con ello se genera la tumoración. El cuadro clínico de estas tumoraciones intracraneales va a depender en muchas ocasiones de hipertensión endocraniana. Recordemos que el contenido intracraneal, bueno, primero que en el adulto
El cráneo es un contenedor fijo, duro y fijo, no se va a expandir. Por lo tanto, intervienen tres componentes que son el tejido encefálico con 1.400 mililitros en el adulto, el líquido cefalorraquídeo con 100 a 120 mililitros y la sangre con 100 a 150 mililitros. Un tumor intracraneal va a generar edema tanto citotóxico, es decir, porque la neurona no está recibiendo de manera apropiada oxígeno y nutrientes, como el vasogénico, que ocurre porque las arteriolas que se forman por esos factores de crecimiento vascular van a ser inadecuadas y van a darle permeabilidad al agua para que pase del espacio intravascular al espacio intersticial. Y de esa manera ocurren ambos tipos de edema, el citotóxico y el vasogénico. Va a haber un incremento en la presión intracraneana, lo normal 10 a 15, y se desarrolla hidrocefalia con el riesgo de herniación, el desplazamiento de tejido cerebral y aparición de las hernias. El síndrome de hipertensión endocraniana consta de cefalea. La cefalea suele ser holocraniana e intensa. El vómito, que en niños se describe como en proyectil. Cuando hablamos de vómito en proyectil, significa que no está precedido por náusea. Vomitan sin tener náusea precedente. En adultos suele no ser proyectil, pero también el vómito es parte de este síndrome de hipertensión endocraniana. El papiledema, que vamos a identificar a través de ver el fondo de ojo, trastornos de la marcha y del control de esfínteres, en particular del urinario, alteraciones neuropsicológicas, parecia del sexto nervio craneal, porque es el nervio más largo intracraneal y se afecta con mayor probabilidad. Y la triada de Cushing, que se presenta en 1 de cada 3 pacientes con hipertensión endocraniana. Por lo tanto, no siempre está presente y consiste en hipertensión arterial sistémica, bradicardia y respiración irregular, con chain stocks, que es hiperpnea seguido de apnea, hiperpnea, apnea. Puede haber datos focalizadores que dependen de dónde esté localizada la lesión tumoral. Pueden ser motores, sensitivos, cerebelosos, visuales, auditivos, etcétera. Crisis convulsivas y el síndrome de herniación y de deterioro rostrocaudal. Por neuroimagen podemos tener a través de resonancia magnética o de estudios funcionales como es la resonancia magnética funcional o la tomografía por emisión de positrones o el mismo SPECT. El SPECT se hace a través de medicina nuclear y nos traduce alteraciones funcionales neuronales. Esta es una clasificación histológica y epidemiológica de tumores intracraneales. Aquí vamos a ver los primarios, que son neuronales, que dependen de neuronas y solo representan el 8% de todos los tumores intracraneales. Y ahí aparece el meduloblastoma como el más frecuente y los otros que están señalados que son menos frecuentes. Luego, los gliales, que son los que no dependen de neuronas, sino de las células que sostienen a las neuronas, de la glía. Entonces, estos son astrocitos y su nombre es justamente el que se relaciona con esas células de la glía, gliales o gliomas o glioblastomas, dependiendo de la severidad del comportamiento. Y observen cómo son 2/3 de todos los tumores intracraneales, es decir, 60%. Los oligodendrogliales, que dependen de los oligodendrocitos, son poco frecuentes, 5%, y aparece el oligodendroglioma como el más frecuente. Los ependimomas, como el ependimoma o el ependimoma anaplásico, el mixopapilar o el subependimoma, que son menos frecuentes también. Los mixtos, que asocian diferentes células que se están comportando de manera tumoral, como el oligoastrocitoma, o sea, hay oligodendrocitos y hay astrocitos que están con comportamiento tumoral. Los de plexos coroides, como el papiloma de plexos coroides. Los meningios, como el meningioma, que esos son un poco más frecuentes, 15 a 20%, predominando en el género femenino. Las células de Schwann, que son los schwannomas, y se pueden presentar
En nervios craneales, por ejemplo, en el octavo nervio craneal, un schwannoma del octavo nervio craneal puede comprimir estructuras del sistema nervioso y por eso manifestarse. O también pueden aparecer tumores por remanentes embrionarios como ectodérmicos, como el craneofaringioma, o como germinales, como son los germinomas. Algunos de origen incierto, vascular, como los hemangioblastomas, que se asocian a enfermedades como la de von Hippel-Lindau, y otras células como retículo endoteliales, como el linfoma primario maligno del sistema nervioso central, que se ve en VIH, en SIDA y en pacientes de edad avanzada, el plasmocitoma y el sarcoma granulocítico, y de células adenohipofisiarias, o sea, el adenoma de hipófisis, que este representa el 14 al 15% de todos los tumores intracraneales. Y los que son secundarios a metástasis del sistema nervioso central, estos pueden dar origen a estas metástasis. Los más comunes son los de pulmón, mama, melanoma maligno, cáncer de tracto urinario y cáncer de esófago y estómago. Y tumores que se extienden a la cavidad intracraneal, como un paraganglioma, que es un tumor de glomus yugular que se puede extender al sistema nervioso central, cordomas, condromas, condrosarcomas y carcinomas. Y según su ubicación, también los podemos denominar como supratentoriales o infratentoriales, dependiendo de la tienda del cerebelo, si están colocados por arriba o por abajo de esta estructura. Y así, en los hemisferios cerebrales, podemos encontrar cualquiera de estos tumores que son de los que ya mencionamos. Y por esta clasificación, lo que haríamos decir, el paciente tiene un astrocitoma supratentorial localizado en el lóbulo frontal derecho. Entonces, esta clasificación es más topográfica. En los ventrículos laterales podemos encontrar astrocitomas, ependimomas, todos los tumores que estamos viendo aquí, y su única característica es que están localizados en el sistema ventricular. En la línea media, los adenomas de hipófisis son los más frecuentes, pero encontramos también los equistes epidermoides o los cordomas o condromas. Básicamente, esos tumores de línea media también pueden presentarse en niños, los germinomas. Y del tercer ventrículo, el quiste coloideo, astrocitomas también pueden verse en esa región. Y de la región pineal, en niños más frecuentes de 3 a 8%, tumores germinales. Los gliomas, que decíamos entonces que dependen de astrocitos, estos representan una gran proporción de los tumores primarios del sistema nervioso central y tienen una incidencia variable, pero pueden representar hasta 60% de todos los tumores intracraneales. Y ahí tenemos astrocitomas anaplásicos, glioblastomas, oligoastrocitoma anaplásico, oligodendroglioma anaplásico. Los gliomas malignos van a requerir una cirugía que erradique lo más que se puede ese tumor. O sea, una vez que se tiene el diagnóstico, el neurocirujano tiene que hacer una planeación para erradicar ese tumor, para operar, hacer una exéresis de lo más posible del tejido tumoral, porque entre más quite, menos riesgo hay de recidiva. Recuerden que estos tumores tienen recidiva, o sea que pueden volver a crecer. Y después de la cirugía, de acuerdo a la estirpe celular, se recomendará radioterapia, que hoy en día la radioterapia es muy eficaz porque es una radioterapia dirigida. Se utiliza el gamma knife o la bomba de acelerador de protones con el acelerador lineal, y lo que hacen es que a través de diferentes pequeñas dosis de radiación, todas confluyen donde está el tumor y de esta manera lesionan a las células tumorales sin lesionar al resto del tejido cerebral. Porque antes era muy común que una radiación total a un tumor la ponían por un sitio y finalmente ese lóbulo temporal del lado derecho, por ejemplo, en el caso de que fuera por esta zona, se sufría daños secundarios a la radiación. Había una lesión de la sustancia blanca secundaria a la radioterapia. Hoy en día es mucho más benigno esto a través de esos equipos de gamma knife y de acelerador lineal. Y una característica clínica de los tumores de alta malignidad es que tienen una alta recidiva. Esa alta recidiva es la que los hace también más agresivos.
Esta es una lesión inicial. Observen cómo no hay un edema importante, no hay crecimiento, no hay desplazamiento de la línea media. Solo vemos una lesión que se comporta como hiperintensa y que está localizada en los núcleos basales en el lado izquierdo. Este es otro tumor que está en el mesencéfalo. Este es un tumor más agresivo porque tiene un comportamiento heterogéneo. Aquí ya se ve un comportamiento de lesiones que están captando el medio de contraste en la periferia. Vemos la captación de medio de contraste y también en el interior. Y hay tejido necrótico, que es eso negro que vemos en el interior de la lesión tumoral. Entonces, este tipo de lesiones, que además por su localización, que está en el tallo cerebral, pues se convierten en lesiones inoperables. Pero ese tipo de lesiones pueden ser sometidas a radioterapia. Entonces, con nuevos adelantos tecnológicos, se puede lograr obtener buenos resultados de este tipo de lesiones tumorales. Los astrocitomas son tumores de bajo grado y se presentan en intervalos de 20 y 40 años. Y se considera que el manejo general debe ser primero resección quirúrgica, tratando de quitar lo más posible el tumor, y después radioterapia adyuvante. Y con esto también se define con el material patológico de la pieza operada, si va a requerir quimioterapia convencional con una combinación de nitrogenas. Los oligodendrogliomas son tumores menos frecuentes en adultos, se ven más en niños, tiene la ventaja de que son radiosensibles y podemos someterlos entonces a radioterapia a través de Gamma Knife y son buenos los resultados. Los ependimomas anaplásicos son raros en la edad adulta y no está bien definida la correlación clínica con los hallazgos histopatológicos y se deben correlacionar los índices de proliferación y captación. Los medicamentos que se sugieren son bajo regímenes habituales, nitrosurea, ciclofosfamida, metrotexato, y básicamente lo que se logra es que no haya crecimiento tumoral y lograr la remisión del tumor. Los meduloblastomas, poco comunes en el sistema nervioso central, en el adulto, pero más frecuente en adolescentes o en niños. El inicio de mayor malignidad es en niños. Sin embargo, cuando se presenta en adultos, se considera de una alta incidencia en recaída. O sea, tienen una gran posibilidad de recidiva, tanto en la forma local como también por su diseminación leptomeningia. A través de meninges se van hacia el canal medular o la manifestación medular. Entonces, esto los hace más agresivos. El adenoma de hipófisis, que es un tumor de comportamiento benigno generalmente, pero no es tan benigno cuando hay una compresión importante de la vía visual, porque puede dejar al paciente amaurótico. Va a haber manifestaciones clínicas campimétricas al principio, con hemianopsia bitemporal. Recuerden que las fibras que se decusan en el quiasma óptico son las de las retinas nasales, que nos van a dar la visión de los campos temporales y son los primeros que se pierden cuando hay un adenoma de hipófisis. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, es un corte coronal en donde estamos viendo cómo el tumor, que es esa masa color blanquecino, como rarefacta, está comprimiendo el quiasma óptico porque lo está llevando, desplazando hacia arriba. Al comprimir el quiasma óptico le provoca isquemia a esas neuronas del quiasma óptico y terminan infartándose. Entonces, el paciente termina con una maurosis bilateral que es irreversible. Las metástasis cerebrales que encontramos con mayor frecuencia desde el punto de vista clínico son aquellas que dan cambios cognitivos en las funciones mentales y cefalea, entre 34 y 31%. Puede manifestarse como falta de fuerza en 24%, una de cada cuatro, o crisis epilépticas, ya sea convulsivas o no convulsivas, en uno de cada cinco, 19%. Entonces, estas manifestaciones clínicas son muy diversas. No hay un cuadro clínico prototípico. Por eso siempre hay que hacer una buena historia clínica para poder saber cuáles son las manifestaciones clínicas y poder definir si el paciente va a requerir un estudio de imagen. Posteriormente, ya que tenemos esto, es el tratamiento. El tratamiento específico, pues si es un glioblastoma, es exéresis de las lesiones, operarlo, siempre que la operación sea factible.
porque si vemos un tumor como el que les mostré del tallo cerebral, pues no es factible que lo operen, porque al ir el neurocirujano por esa lesión, pues va a provocar la muerte del paciente. Entonces, él trata de lograr exéresis total o al menos exéresis parcial y después se le lleva a citorreducción a través de radioterapia con el gamma knife o con el acelerador lineal. Y hay algunas cirugías que se hace biopsia inicialmente para ver el comportamiento celular y poder definir qué es lo mejor para ese paciente. Las medidas generales, estabilizar al paciente vía aérea y vía venosa, escala neurológica con la escala de coma de Glasgow, manejo de crisis convulsivas o no convulsivas, manejo de fiebre y protectores de mucosa gástrica. Y si el paciente tiene hipertensión endocraniana, poner la cabeza en 30 a 45 grados en semi-Fowler y la cabeza central para que haya mejor drenaje venoso y no aumente el edema. Manejo antiedema cerebral con esteroides, porque ya dijimos que este edema es vasogénico, con dexametasona o metilprednisolona, las dosis que ahí se señalan, y diuréticos osmóticos con manitol. Entonces, de esta manera logramos que el edema cerebral pueda permitir que el paciente tenga una mejor calidad de vida, que tenga menos riesgo de crisis y a la vez también que podamos nosotros tener como un lapso de tiempo mayor para llevar a cabo el siguiente tratamiento. O sea, si se llevó a cirugía, pues llevarlo a radioterapia y a quimioterapia si fuera necesario. Dentro del tratamiento, líquidos intravenosos como soluciones isotónicas, hiperventilación para barrer la presión parcial de CO2 para provocar vasoconstricción y que haya menos riesgo de edema, y fármacos anticrisis, como sería diazepam si está en estado epiléptico o fenitoína. En terapéutica, la proliferación celular puede ser suprimida no solo por limitaciones en la actividad de factores mitógenos, sino también por la acción de factores antimitógenos que actúan a través de receptores de factores de membrana. Entonces, ese es el objetivo en la terapéutica en cuanto a quimioterapia. En conclusión, las neoplasias que afectan el sistema nervioso son un reto, tanto diagnóstico como terapéutico, por lo que se deben de identificar lo más tempranamente posible y ofrecer medidas terapéuticas a la brevedad. Y aunque no existe evidencia de que puedan ser prevenidas, un estilo de vida saludable puede resultar benéfico. Evidentemente, o sea, por ejemplo, el fumar, usar drogas, usar alcohol que puede predisponer a ciertos tipos de tumores, pues también generaría mayor riesgo de metástasis al sistema nervioso. Y con esto terminamos y tenemos tiempo para preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Yo no, pero tengo una pregunta referente al examen. ¿Usted va a enviar las calificaciones por Brightspace? A ver, un momento. ¿Hay alguna pregunta del tema que acabamos de ver? No, doctor. Sofía, ¿tú tienes una pregunta? No, doctor. Gracias. Ok, yo tengo una pregunta para ti entonces. ¿Cuál es el tumor más frecuente primario del sistema nervioso? Meningioma, doctor. No, los gliomas. Digamos. Sí, dijimos que son 2/3 partes de todos los tumores intracraneales. Los gliomas, que son los astrocitomas. O sea, cuando hablamos de gliomas y de astrocitomas, estamos hablando solamente de diferentes grados de malignidad. Un astrocitoma grado 1 es un tumor que sí tiene comportamiento maligno, pero no tiene características de ser muy agresivo, como ese glioblastoma multiforme, por ejemplo, pero son los más frecuentes. De acuerdo al grupo de edad, también podemos encontrar algunos tumores que son más frecuentes, por ejemplo, en niños. Ya mencionábamos, por ejemplo, los germinomas o los meduloblastomas, que son más frecuentes en niños. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué
los medulloblastomas son más comunes en los niños? ¿Es porque todavía no se terminan de desarrollar? Y ahí es donde ataca pues el tumor, ¿o cómo? No, no, en realidad no, porque meduloblastomas se, se presentan no solamente en niños, que se acaba el desarrollo de esa zona del sistema nervioso a los 5 años de edad, sino que se presenta también en adolescentes y en adultos jóvenes. Entonces no tiene que ver mucho con el desarrollo, son más bien con oncógenes. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Les había yo dicho que no íbamos a tener el segundo examen parcial por efectos de tiempo, porque tenemos solamente como 3 clases entre uno y otro parciales. Por lo tanto, vamos a hacer un trabajo. Les voy a dejar un trabajo para que hagan equipos. Eso eh, nos va a permitir tener la segunda calificación del parcial, que costarían 20 y 20. Y el examen final para cuando está programado. Ese sería el plan a seguir. Las calificaciones no están en Brightspace porque apenas estoy definiendo cómo lo voy a manejar, porque hubo varios que no tuvieron buenos resultados y estoy por eso definiendo cómo lo voy a manejar. Entonces, ahorita hasta aquí estamos. ¿Hay alguna duda? Por el momento no. ¿Perdón? Por el momento no. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Correcto. Muy bien. El próximo viernes nos vemos en presencial si no hay ninguna otra indicación. ¿Listo? Bye. Gracias, doctor. Bonito Está día. bien, doctor, buenas noches. Bonito día, doctor. Chao.